el cómo hacerla llegar esta mañana a tu pueblo, a tu iglesia, Padre. Dame la sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, por mis hermanos, para que también ellos estén prestos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Que no haya distracciones, pensamientos, tantas cosas, Señor, que pueden robar nuestra atención. Que estemos aquí, Señor, como se inició este servicio, que estemos en espíritu y en verdad, porque tú buscas esos adoradores, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título del mensaje, hermanos, para los que hacen nota, son las marcas verdaderas de un cristiano. Las marcas verdaderas. Y al momento de nosotros pensar en las marcas, ya pensamos en alguna señal que puede denotar. Luego nos damos una idea que una marca, bueno, es algo que ya vayan siguiendo los pasajes bíblicos que va a estar en la carta a los Romanos. En el capítulo número 12, del versículo 9 al 21, ahí es donde nosotros vamos a sacar esta mañana nuestra enseñanza de este mensaje, las marcas verdaderas de un cristiano. Yo creo que cuando se quiere obtener información de X persona, lo primero que hacemos para querer obtener esa información que sea verdadera y que sea precisa, no nos vamos a ir a preguntarle a alguien que ni lo conoce y que ni lo ha visto y mucho menos que no lo ha tratado, ¿verdad? Vamos a tratar de entonces preguntarle a alguien que haya convivido con esa persona, que haya estado muy cerca de esa persona, y de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta de todo de esa persona, desde la manera de cómo piensa, cómo habla, incluso hasta sus mismos gustos, ¿no? Esto lo podemos saber siempre y cuando vayamos con la persona indicada que nos pueda proporcionar datos veraces de X persona que nosotros queramos saber. Y de ahí de otra manera nosotros vamos a conocer ciertas verdades de esa persona. Pues lo mismo sucede con aquel que dice ser un seguidor de Cristo, hermanos. Lo mismo sucede. Pero sus acciones y sus hechos a veces no ratifican, ¿verdad?, lo que nosotros solemos decir. Y les voy a platicar un ejemplo. Este ejemplo lo encontramos en Filipenses capítulo 3, del versículo 5 y 6. Me voy a referir al apóstol Pablo, cuando él creía, a lo mejor, aunque no se utilizaba la palabra a lo mejor como tal cristiano, pero él creía que de acuerdo a la ley, él era un fiel servidor de Dios. Filipenses 3:5 dice, hablando de él mismo, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hay algunos que nos decimos ser cristianos, nos decimos, pero vivimos una simple religiosidad. Muchas veces traemos arrastrando de donde salimos una religiosidad. Esa religiosidad se da a denotar porque muchas veces nosotros solamente venimos ciertos días a las actividades del templo. Pero ¿cómo vivimos verdaderamente afuera durante la semana? Si nosotros le preguntamos a una persona que si nos conoce, sin hacer específicos, a lo mejor van a decir todas las cosas malas que nos pueden señalar. Y es muy obvio que a veces, por una simple situación que nosotros hagamos mal, esa siempre va a ser el reflejo de nuestra persona. Así usted puede hacer 1000 acciones favorables en bien de la humanidad o de sus prójimos, siempre va a resaltar la mala acción que hayamos hecho. Entonces, nosotros necesitamos verdaderamente mostrar las marcas de un cristiano. Y esta es la proposición del mensaje. Ser un seguidor de Cristo implica esforzarse por adaptar nuestras acciones y conductas y nuestra vida a la del Salvador. Ese Salvador es Cristo Jesús, hermanos. Ahora escuche, ¿cómo cambia la manera de percibir la vida del apóstol Pablo después de que él tuvo ese encuentro muy personal con nuestro Señor Jesucristo?
donde ahora él sí muestra las marcas de un cristiano. Vayamos nuevamente a Filipenses capítulo 3, versículo 7, cuando él dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿A qué se refería? Pues si nosotros leemos nuevamente el 5 y el 6, nos daremos cuenta que él pensaba que por haber sido circuncidado al 8º día, por pertenecer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y todas esas cosas, él pensaba, ¿sí?, que todas esas cosas para él eran ganancias y que lo denotaban verdaderamente como un verdadero hijo de Dios. Pero sigue diciendo el pasaje de Filipenses 3:7: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí es donde se reflejan las verdaderas marcas de un seguidor de Cristo. Por amor de Cristo. Todo eso, ahora él dice y lo reconoce: lo tengo por pérdida, por basura, por cosas que no sirven. ¿Cuántas veces nosotros, aún estando dentro de una iglesia evangélica, nos decíamos ser cristianos, pero nuestra vida verdaderamente denotaba hacia los demás ser un siervo de Dios? A veces nuestras acciones no lo denotan. Podemos decirlo con nuestras palabras, pero nuestra vida, nuestros actos o nuestro testimonio refuta todo lo que nosotros podamos decir, hermanos. Lo que sí debemos tener en cuenta, que todas aquellas cosas las vamos a tener como pérdida por amor a Cristo, para poder mostrar verdaderamente nosotros que somos seguidores de Cristo Jesús. Entonces, vamos a analizar 3 marcas, que pueden ser más, pero nosotros vamos a analizar 3 marcas de un cristiano verdadero. La primera de ellas, la marca verdadera de un cristiano, es el amor. Y nos vamos a enfocar un poco en esta palabra, aunque nosotros la tomamos muy obvia en nuestro vocabulario. Se la decimos a veces sin ser verdadero o sin tener un fundamento real. Le hemos dicho esta palabra a alguien más, porque hemos corrompido la palabra amor por un sentimiento. A veces porque sentimos algo hacia alguien, entonces sentimos que es amor. Esto puede suceder cuando tú estás enamorado de alguien más, ¿verdad? Pero ¿cómo lo describe el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 32? Porque si amáis a los que os aman, y hace esta pregunta: ¿qué mérito tenéis? Tú sientes una atracción hacia alguien, tú le dices que lo amas, bueno, él te va a responder eso de la misma manera: yo también te amo. Pero aquí la pregunta dice: ¿qué mérito tenéis? Pero escuchen la segunda parte: porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, ¿un pecador verdaderamente puede tener un amor genuino? No. Es basado en las emociones, basado en los sentimientos nada más. Ahora, escúcheme esto. ¿Será amor cuando tú tienes una atracción física por su cuerpo o por su apariencia estética? ¿Eso será amor? Claro que no. Romanos 12:9 nos dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Muchas veces para obtener algo, a veces vas a utilizar: es que yo te amo. Por querer apaciguar la situación, por querer obtener algo de parte de esa persona, le vas a decir que la ama, pero te está diciendo que el amor sea sin fingimiento, porque ese no es un verdadero amor que pueda nacer en un corazón limpio, sano, renovado sobre todo. Entonces, la humanidad ha aprendido a fingir amarnos, amar al prójimo. Y a veces al prójimo le hablamos de bondad para no herir sus sentimientos, y aparentamos interés en los demás para no causar indignación. O cuando nos enteramos de una injusticia, a veces nosotros nos queremos poner muy amorosos, muy comprensibles hacia el prójimo, ¿verdad? Pero escuche cómo aborda este tema del amor el apóstol Pablo, cuando lo describe ahí en 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Podemos hablar de amor,
Podemos decirle al prójimo, yo te entiendo, te comprendo la situación que estás pasando, qué difícil, qué doloroso es lo que tú viviste, pero aquí nos está diciendo que si nosotros hablamos esas lenguas angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como ese metal que resuena, mucho ruido, pero no sucede nada. Dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué tan importante entonces es el amor como una marca verdadera en la vida de un cristiano? Dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor debe de ser genuino. El amor no te lleva a hacer tantas cosas, pero cuando no lo tienes verdaderamente, simplemente es un amor ficticio, es un amor fingido para poder tú encajar en la sociedad y que te puedan decir, bueno, es que eres un filántropo. Esto no debe ser así. Entonces Dios llama a conocer el verdadero amor en nosotros, y esta marca debe de denotar verdaderamente al cristiano, que va más allá de las emociones y de las conductas superficiales, o más allá incluso del mismo dinero. El amor sincero requiere un esfuerzo para ser mejor, pero esto no nace de la nada, sino nace del amor de Dios, que es personalmente a través de un nacimiento. Si usted quiere tener el verdadero amor, tuvo que haber nacido de nuevo. ¿Pero en quién o en qué? Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es el verdadero amor entonces que denota y marca a un verdadero cristiano? Aquel que es nacido de Dios y que conoce a Dios, porque es una relación muy personal, muy apegada en uno solo, entre Dios y usted. Ninguna persona entonces tiene los recursos necesarios para amar a toda una comunidad solo. Usted no va a salir expresando amor de aquí para allá, porque no alcanzaría. Pero para eso está la iglesia de Dios, como esta iglesia Casa de Paz, que debe ser un solo cuerpo en Cristo y que va a poder amar al lugar donde vivimos. Amén. Es decir, amar al prójimo, amar al que está afuera, amar al que está perdido, aquel que está descarriado. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 10, 12, versículo 10? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Enfoquemos entonces el amor que necesitamos primeramente en nosotros mismos, como una iglesia, que no hay división, que hay amor, que hay entendimiento, que hay buenas palabras y que hay receptividad de los unos con los otros, hermanos. Eso es importante. Ahora, piense qué necesita usted en su amor como una acción que considere hacia los demás miembros. Es para unirse y mostrar amor por su comunidad o a los demás, pero no en su nombre. No usted va a ir diciendo yo reparto amor, reparto corazones, reparto globos. No, usted va a ir en el nombre de Cristo. Ya que ese amor es de Dios. Y ese amor no es egocentrista, sino todo lo contrario. Es un amor que tiene empatía por el prójimo. Esa empatía, hermanos, es que usted pueda considerar la situación que está viviendo su prójimo o que está viviendo su hermano. Por ello, aquí nos describe primera carta a los Corintios capítulo 13 del versículo 4 al 7 lo que es el amor. Dice, el amor es sufrido. Cristo sufrió. Él padeció. En ningún momento dijo, bueno, ellos no me amaron, yo no los voy a amar. Nosotros podemos saber de las 7 palabras de Jesús en la cruz, la primera expresada, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En ese perdón manifestaba el amor. Por eso el amor es sufrido, hermanos. Es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Es todo lo opuesto a toda conducta humana que no se tiene a Cristo en su corazón. El verdadero amor va más allá, sufre penalidades, hermano, como buen soldado. Dice el versículo número 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo puede terminar, pero el amor, no. El amor permanece, mis hermanos. Entonces, yo te hago esta pregunta. Cuanto más nosotros tengamos amor, más nos pareceremos a Cristo y podremos brindarlo hacia los demás. Eso es el todo, hermanos, el amor. Es el todo. Primera carta a los Corintios 13:13, escucha lo que dice. Y ahora permanece la fe, que es importante. También permanece la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, hermanos. Esa es la primera marca que denota a un cristiano, cuando tiene un genuino amor. Mi segundo encabezado es la siguiente marca. La marca verdadera de un cristiano es la unidad, hermanos. Si pensamos en unidad nosotros, mi mente me lleva primeramente en este primer concepto del matrimonio. ¿Qué nos dice Mateo 19:6? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Hablamos de unidad. Uno es unidad, hermanos. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Quién hace unidad contigo? Tu esposo, tu esposa, en una sola carne. Eso es unidad, uno. Pero tú la haces con Cristo. Deberíamos de hacerla con Cristo. Ahora, ¿cómo lo explica el apóstol Pablo esa unidad que se requiere en el cristiano como una marca verdadera? ¿Cómo lo explica Pablo? Dice en la carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Uno. Juntamente, hermanos. Así como en el matrimonio dice que Dios lo juntó, aquí nos está diciendo que estoy juntamente crucificado con Cristo. Eso demarca o denota la marca de un cristiano. Si lo enfocamos entonces ahora hacia la iglesia, también debemos de tener esa unidad, como lo dijo Pablo en la primera carta a los Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cuántos estamos aquí esta mañana? La cantidad que estemos, hermanos, pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. Eso es unidad, hermanos. Eso es lo que nos debe de denotar a esta iglesia, casa de paz. Que seamos uno, hermanos. Manejemos entonces nosotros la unidad. Entonces, ese cuerpo, cada vez que tiene una función especial y necesaria, las partes son diferentes. Y esas partes son diferentes con un propósito. Y a pesar de sus diferencias, debemos laborar juntos, mis hermanos. Esto es importante para nosotros, dejando a un lado aquellos impedimentos que nos puedan separar. Si hay algunas situaciones dentro de la iglesia, debemos dejarlas ¿de qué? De lado. Y unifiquémonos como un solo cuerpo en Cristo. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 12, versículo 16? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué nos exhorta Pablo a través de esta carta? Unánimes entre vosotros. Unidad nuevamente, hermanos. Entonces, la unidad dentro de la iglesia te lleva a tener empatía por tu prójimo. Es ahí donde demostramos con marcas que has dejado de lado tu soberbia, tu orgullo o tu altivez, y serás presto para con Dios y con tu prójimo. Al igual con la iglesia.
mostrando esa unidad, haciendo las obras que le agradan a Dios, como lo dice en Romanos 12, 11 al versículo 15. En lo que requiere, dice, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esa es unidad, mis hermanos, tener la empatía verdaderamente con todos los demás, según la situación que estén pasando o experimentando en su día a día, hermanos. Esto nos lleva entonces a lo que dijo Jesús mismo referente al Padre. En Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está hablando de Jesús y el Padre, ¿son qué? Uno. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Seamos uno con ellos, hermanos, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué tan importante es mostrar la marca de la unidad? Si no hay unidad dentro de una iglesia, difícilmente van a creer que esta es una iglesia de Dios, redimida por Cristo. Es importante la unidad. Versículo 22 de Juan 17. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Unidad. Entonces, el gran deseo de Jesús era que sus discípulos llegasen a ser uno para ser un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que seamos una realidad, mis hermanos, que nuestro testimonio pueda reflejar el amor de Dios en unidad. Entonces, la unidad que nos dice Pablo es la perfección que quiere a que todos lleguemos en Cristo, como un cuerpo para ir edificando, como también lo dijo Pedro en su carta. Como también lo dijo Pedro en su carta, era sobreedificando. ¿No lo dijo así en su carta Pedro? Hay que sobreedificar. Pero Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe, hermanos. Y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿A quién? A Jesús. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esto es unidad, hermanos. Esto me lleva a mi último encabezado. La marca verdadera de un cristiano no toma venganza. ¿Cuántas veces nos hacen algo y quizá intencionalmente o a veces no con esa intención? Pero como hombre, con los rasgos que tenemos de una naturaleza caída, guardamos a veces en nuestro corazón el desacuerdo hasta que crece un resentimiento. A ello lo nombra la carta del anonimato, refiriéndome a la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Tengamos mucho cuidado. No permitamos que nosotros dejemos crecer un resentimiento, porque ese resentimiento que nosotros dejamos crecer es una raíz de amargura. Y esa raíz va a terminar por estorbarnos a nosotros. Ahora, desafortunadamente tenemos el mal hábito que cuando alguien nos hace algo, no lo sabemos a veces pasar por alto, sino que comentamos la situación a veces a nuestro modo. En ello hacemos brotar raíz de amargura
a quien se lo estamos también comentando, causando daños a esa persona, y ella queriendo vengar al prójimo, como lo dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Necesitamos muchas veces resguardar la situación uno mismo, porque lo que podemos hacer es sembrar esa misma raíz de amargura en alguien más, hermanos. A veces nosotros nos excusamos al decir que es el enemigo, o que el hermano quiso tomar venganza por los errores de otro. Hay que reconocerlos y perdonarlos y amarlos a pesar de sus errores, hermanos. Dice Romanos 12:19, la primera parte: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No pensemos en que alguien va a tomar venganza por nosotros o usted mismo la va a tomar, no. El único que puede juzgar y darle el pago justo a sus malas acciones es Dios. Como lo dice en la segunda parte de Romanos 12:19, la parte B, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos venguemos, no tiene caso. No permitamos que crezca esa raíz de amargura. Dejémosle toda la justicia divina de Dios. Él es justo, Él va a dar el pago justo y necesario a cualquier situación, hermanos. La venganza es de Dios nada más. En vez de dar nosotros venganzas, debemos de aprender a dar el perdón. Así como Cristo nos reconcilió con el Padre, para estar en paz. Lo dice ahí Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Eso es lo necesario. Debemos estar bien nosotros mismos y con los de afuera, junto en todas partes. Entonces, cuando nosotros aprendamos a estar en paz con los hombres, es que he aprendido la benignidad de Cristo en mi vida, porque Él también a mí me perdonó, hermanos. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el perdón. No hay venganza. Una vez que entienda el verdadero perdón de Cristo en mi vida, voy a poder amar, soportar a aquel que me haga un mal, y aún así no le pagaré con un mal, sino todo lo contrario, ¿verdad? Dice Romanos 12:20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué son las ascuas de fuego? Según la tradición egipcia, ellos llevaban, dice, que un recipiente lleno de carbón encendido sobre la cabeza en señal de arrepentimiento público cuando ellos se la ponían a alguien. Eso era. Ahora, pero ¿cómo lo dice Pablo referente a esto? Debiéramos tratar a nuestros enemigos con amabilidad, para que se avergüencen y se vuelvan de sus pecados, como lo hizo Cristo con cada uno de nosotros. Esos son las ascuas de fuego. Quiero concluir este mensaje, hermanos. Las marcas de un cristiano muchas de las veces no son físicas, sino más bien espirituales, donde se trabaja en el interior y se refleja en acciones en el exterior, hacia afuera. Como dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y esta es la aplicación que nosotros debemos de hacer, hermanos, de este mensaje. Pablo es un hombre que físicamente llevó marcas en su cuerpo, y sí las llevó: golpes, latigazos, lo apedrearon, tantas cosas. Pero ¿qué dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 17? De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y yo termino este mensaje preguntándote como aplicación: ¿tú tienes las marcas de Cristo? No me respondan, respondámonos nosotros mismos. Tenemos las marcas de Cristo. Oremos.
Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces nos decimos ser cristianos, pero nuestra vida denota todo lo contrario. Yo te ruego, Señor, que mostremos verdaderamente el amor, la unidad y el perdón, Señor. Es donde se puede denotar las marcas de un hijo verdadero, de un siervo de Dios. Te ruego que nosotros seamos esa iglesia, que podamos tener las marcas de Cristo en nuestra vida y que las anunciemos, Señor, como cartas leídas para todos, Señor. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos.